Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, presentación de la clase 6. Así que cortito al pie, porque no me va a llevar demasiado tiempo. Directamente es una actividad que es una continuidad de lo que ustedes venían trabajando con el texto de La Isla Desierta, esta ahorita de teatro de Roberto Aff, bien breve, que plantea una situación eh, como si fuera una especie de tiempo real, digamos, no hay que presuponer nada previamente, eh, y que ustedes ya han trabajado y en líneas generales trabajaron muy bien. Bien, esta segunda actividad que tiene que ver con este texto, la propuesta en este caso es que ustedes lo pongan en relación con otro texto, ¿sí? Es un trabajo de intertextualidad, de relaciones entre los textos, que esto pasa mucho en la literatura, porque pues ya puede ser porque aparecen personajes, porque se hacen alusiones a tiempos, o porque se ponen en relación por el tema que se aborda. Muchas veces nosotros podemos establecer puentes o conexiones entre una obra y otra, o porque se toma el mismo protagonista, o los protagonistas son similares, como les dije. Entonces la propuesta va a ser esta, que ustedes hagan una relación entre textos. Puntualmente, la relación que van a hacer es con la alegoría de la caverna, un texto de Platón. Eh, Esperen un momentito, ya vengo. Crisis superada por el momento. Estaba llorando y estaba viendo a ver si tenía que ir o no. Bueno, son cosas que pasan. Retomo entonces. Lo que ustedes van a hacer es poner en relación con la isla desierta un texto antiquísimo, súper antiguo, de Platón, que se llama La alegoría de la caverna, o el mito de la caverna. En realidad es un mito por los rasgos que tiene y porque es un relato muy antiguo y ustedes ya saben las características propias de un mito, pero también se lo conoce como alegoría de la caverna. Yo después les voy a dejar la definición de la RAE de lo que es una alegoría. Pero una alegoría es un relato que lo que busca es explicar de manera simbólica una idea o un concepto de fondo. O sea que cada elemento del relato alegórico se va a corresponder con un elemento de la realidad que se quiere explicar. Voy a algo sencillo, por ejemplo. Cuando somos chiquitos y nos quieren explicar de dónde venimos o cómo venimos al mundo, hay múltiples relatos. Está el de la cigüeña, bueno, múltiples. Yo conozco el de la cigüeña y este que les voy a decir, porque me voy a hacer la ranchera. Si ustedes se acuerdan de otro, de último me lo dicen. Pero yo manejo esos dos, el tema de la cigüeña de París y si no, el famoso relato de la semillita, que ese sí es alegórico, porque la semillita que le coloca papá en el ombligo a mamá es una manera figurada a partir de figuras, de explicar un concepto que tiene que ver con la concepción, eh, con el momento de la concepción. ¿Sí? La semillita, el óvulo, el esperma, etcétera, ustedes pueden hacer las relaciones. En este caso puntual, entonces, a mí qué me interesa y cuál es el planteo del trabajo que van a hacer. El planteo va a ser un escrito. Como verán, estamos trabajando bastante el tema de la escritura, de que ustedes expliquen. Yo no quiero que ustedes pierdan la práctica. Justamente, en realidad, la práctica del lenguaje tiene que ver con ir desarrollando estas habilidades. Y la verdad que como en el tema de oralidad se puede hacer un poco áspero y dificultoso, aprovecho esta instancia y estos momentos en que ustedes están tranquilos en su casa para desarrollar todo lo que tenga que ver con la escritura, con el sentarse, pensar, reflexionar y elaborar, saber explicarse. Entonces vamos pasando por distintos tipos de textos, ¿sí? Textos descriptivos, textos explicativos, textos que buscan organizar argumentos, y en este caso puntual, un texto que tiene que ver también explicar, pero poniendo en relación, ¿sí? Entonces, este texto que ustedes van a armar es un texto que explica y que en realidad lo que hace es comparar. Ustedes van a tener que comparar los elementos que aparecen en la isla desierta, y con elementos me refiero a lo que forma parte de la historia, el lugar, el momento en el que ocurre, los personajes y las características de esos personajes, cuál es la problemática planteada, cómo se resuelve esa problemática. La idea que yo planteo es que ustedes lo comparen con este otro de relato de Platón, que por supuesto fue primero en tiempo, y que busquen los puntos de contacto, las similitudes, que son copiosas, y también si ven alguna diferencia en ambos planteos. Justamente la idea es que la isla desierta, y ustedes lo van a ver en el título de la clase, es versión moderna de la alegoría de la caverna de Platón. Re. Pero bueno, la idea es que ustedes vayan viendo y observen estos puntos a partir de este planteo comparativo que les pido que hagan.
Tiene que ser un texto como si me lo estuvieran explicando, por supuesto un poco de manera más formal, pero tomando todos los elementos que aparecen en el texto. Yo les voy a dejar, y ustedes van a ver en la clase, se los voy a dejar todos juntos, porque la otra vez les puse por otro lado la obra de teatro como material, y algunos tuvieron dificultades en encontrar. Así que ahí les voy a dejar todos los archivitos juntos en la tarea, digamos. Entonces, el producto final, como les dije, va a ser un texto en el que explican y en el que desarrollan la comparación entre ambos textos, teniendo en cuenta los distintos elementos. Yo les voy a dejar una chubín también, ¿sí? Justamente como preguntas en las que yo les puedo hacer para que ustedes también deslinden cuáles son esos elementos si están un poco perdidos. Entonces, ¿qué les voy a dejar? ¿Cómo van a acceder al texto? No les voy a dejar un texto escrito. En este caso van a ser enlaces de 2 videos y un audio, pero van a ser todos enlaces. El primer videito, yo les digo, bueno, por supuesto, yo les hago la propuesta de cómo lo pensé para que lo vean, después ustedes igual hacen lo que les parezca, por supuesto, porque bajo mi manto al rey mato, decía Cervantes, es decir, en mi casa hago lo que se me canta. Van a tener 3 enlaces. El primero es correspondiente a una escena de un capítulo de la novela, de la serie Merlí, en Netflix. Esta historia sobre un profesor de filosofía, no sé si la han visto, ¿no? Está muy buena, a mí me gusta mucho. Cada capítulo se refiere a un filósofo, desarrolla la idea de un filósofo. En este caso, por supuesto, es el capítulo de Platón. Y yo saqué, y él explica muy bien, y es muy interesante cómo lo explica, me pareció interesante como introducción para que ustedes entiendan, y explicado por un profesor de filosofía, bueno, para el rol de un profesor de filosofía, la alegoría de la caverna. Ese es lo primero. Después encontré un videito que lo que hace son esos Draw My Life, creo que se llama, que es Dibuja mi vida. En realidad son esos videos que está bueno que van explicando y van como dibujando o con muñequitos explicando y desarrollando. Es un poco más amplio. El de Marley está buenísimo porque lo explica bien y el otro inclusive va más allá y explica la alegoría. El segundo videito. Y el tercero es un audio de Darío Darío Zeta, se llama el hermano de Mauro Zeta, no sé si lo ubican, un periodista muy, creo que inclusive está en los canales de aire, que es filósofo, ¿no? El Darío es filósofo. Y también explica muy bien, y en este caso él explica la alegoría de la caverna, pero comparándolo no, en realidad, tomando como punto de partida la película Matrix, que no es una versión moderna, sino es una propuesta desde la ciencia ficción de la alegoría de la caverna. En este caso, mi propuesta es ver de qué manera desarrollar la isla desierta como una versión moderna de la alegoría. Así que de eso se trata, ni más ni menos. Ustedes ya tienen entonces la lectura de la isla desierta, lo que tienen que empezar es, primero, enterarse de qué se trata el mito de la alegoría de la caverna, para eso les dejo esos 3 textos orales, que fundamentalmente les puse los 3 como para que tengan una idea completa y acabada. ¿Sí? Les podía dar el texto, pero la verdad que en versión Platón, etcétera, por ahí va a ser un texto un poco más dificultoso, y la verdad que están tan bien explicados que me parecía súper interesante, como para que lo tengan de ahí. Entonces, van a tener esos 3 enlaces, y también van a tener como estas preguntas a mí, como para que ustedes, si alguno está con la mente en blanco, para que ustedes también vayan apoyándose en el desarrollo comparativo en esos puntos. Por supuesto que pueden excederlo y cada uno lo hace libremente. ¿Cuál es mi pretensión? No tiene que ser un texto extenso, sí tiene que estar bien explicado, tiene que estar bien desarrollado, que es en realidad a dónde apunto con las consignas, que ustedes mantengan y sigan afinando el instrumento de la lengua, que busquen esa palabra, que busquen esa expresión para decir lo que quieren decir, que en definitiva es lo más importante y que creo que es el punto fundamental de las prácticas de lenguaje, más allá si después vemos las clases de palabras que son importantes para poder manejarlas. Me parece que hoy por hoy, en estas circunstancias, una de las mejores propuestas que en mi caso puedo hacer es que ustedes piensen y pongan por escrito. Porque es una actividad en la que uno va, si lo hace en serio, por supuesto, y no para salir del paso, es una actividad en la que uno está en permanente contacto, revisando su instrumento y enriqueciéndolo y afinándolo para poder lograr una comprensión o una mejor comunicación. Así que bueno, de eso se va a tratar. En este caso también es un trabajito de escritura,
pero en el que van a tener que hacer una comparación. Cualquier duda, ya saben, me van a preguntar o me dicen lo que sea necesario, pero me parece que es un trabajo sumamente interesante y accesible. Así que bueno, nada, a trabajar. Les mando un beso grande, espero que estén muy bien y cualquier cosa me consultan. Adiós.